¿Duermes en época de parciales? No. 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 Sí. 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 ¿Nunca pasaba el agua? No. Porque los estudiantes nos ponemos ansiosos en época de parciales. El que estemos llegando a mitad de semestre implica muchas cosas, pero principalmente acumulación de todo, de escritos, de trabajos y sobre todo de parciales. Y como estudiantes que dejamos todo para el final, nos llevamos al límite sin importar cuánto estemos lastimando nuestra salud. No dormimos bien y nos excedemos en lo que consumimos de cafeína, ya sea en café o hasta energizantes. Y hacemos de todo menos comer bien, o comer a veces. Es por esto que creamos esta encuesta a los estudiantes de la Universidad Nacional para saber qué tanto afectan los parciales nuestra vida en sí, pero sobre todo nuestro sueño. En esta encuesta hicimos dos simples preguntas. Las horas que deja de dormir en época de parciales es por estudiar para estos y cuántas horas de sueño tienen en promedio al día en época de parciales. En nuestra ficha metodológica, nuestro tema de interés fue el sueño en la época de parciales. Nuestra población de interés fueron los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. El tipo de muestreo que se empleó fue el muestreo aleatorio simple, en el que se seleccionaban personas al azar por autoselección y por nuestra conveniencia. Por último, empleamos dos tipos de variables. Empleamos una pregunta con variable cualitativa y otra pregunta con una variable cuantitativa. En la primera pregunta analizamos la proporción de estudiantes que dejan de dormir en época de parciales. Esto lo hacemos mediante la proporción muestral. ¿Pero qué nos quiere decir la proporción muestral? Es básicamente la fracción de individuos que en una muestra cumple con una característica específica, en este caso el dejar de dormir en época de parciales. En nuestro caso, la proporción muestral obtenida fue de 0,5375. Pero, ¿qué nos quiere decir este dato? Esto significa que aproximadamente el 53,73% de los estudiantes que fueron encuestados en efecto sacrifican su sueño para estudiar en la época de parciales. Cabe resaltar que los datos de la proporción de muestras se encuentran en un intervalo del 95% de confianza, lo cual nos quiere decir que la proporción real de estudiantes que dejan de dormir por estudiar durante parciales está entre 42,8% y 64,5%. En pocas palabras, entre esos valores está la proporción real de estudiantes que dejan de dormir por parciales y nos da confianza en nuestra encuesta. En la segunda pregunta analizamos el promedio de horas de sueño que tienen los estudiantes durante las épocas de parciales. Esto lo hicimos mediante la media. La media obtenida fue de 4,6625 horas. Para calcular el intervalo de confianza utilizamos la distribución de t-student, ya que se desconocía la desviación estándar poblacional. Entonces el valor t obtenido fue 1,99045. Con esto podemos estimar un 95% de confianza y el promedio real de horas de sueño de los estudiantes. En las siguientes imágenes se observa la gráfica de pastel y gráfica de barras para nuestra pregunta de tipo cualitativo. Esta gráfica corresponde a la representación gráfica por medio de un histograma de nuestra pregunta cuantitativa. Para la representación gráfica de nuestra variable categórica, es decir, nuestra pregunta cualitativa, empleamos un gráfico de barras y también se empleó otro gráfico de pastel. Además de esto, graficamos un histograma para poder mostrar las horas de sueño de los estudiantes durante la época de parciales. En conclusión, el sueño sí se afecta en época de parciales. Esto quiere decir que muchos estudiantes reemplazan sus horas de sueño para dedicar más tiempo al estudio. Además, los intervalos de confianza nos permiten hacer estimaciones acerca de la población. Muchas gracias por su atención.